Hola estudiantes, mi nombre es Flavio Rúfolo, soy profesor de la cátedra y hoy juntos trabajaremos el texto de Joseph Stiglitz, algunas enseñanzas sobre el milagro económico del este asiático. Joseph Stiglitz es un economista estadounidense, obtuvo en el año 2001 el Premio Nobel de Economía. Seguramente ustedes lo habrán escuchado en los últimos meses a través de los medios de comunicación, dado que este economista se desempeña actualmente como asesor principal de nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán. Asesora en este espinoso y complejo tema que es la negociación de la deuda externa argentina. En este caso vamos a trabajar un artículo que ya tiene un poco más de 20 años y para el mismo ustedes van a contar con varios recursos que le ofrece la cátedra. Hay un video sobre el milagro japonés, una guía de visionado sobre este video, hay una guía de preguntas sobre el texto en particular. En esta guía de preguntas incluiremos una muy breve biografía del autor e inclusive creo que transcribiremos en forma escrita la exposición que ahora les presentaré en este video. Presentación de este video que será una introducción general, dado que después le sumaremos un audio que grabaré más tarde, donde allí sí desglosaré para analizar de manera más detallada el artículo de algunas enseñanzas sobre el milagro del este asiático. Así que ahora, en principio, empezaré dando una breve introducción diciendo que durante los años dorados o durante la edad de oro del capitalismo, hacia la década de 1950, hubo un fenómeno que suscitó gran admiración en todo el mundo. Este fue el espectacular crecimiento de la economía del Japón, el conocido milagro japonés. Pero en las postrimerías de la década siguiente, en la década de 1960, el mundo volverá a sorprenderse con un nuevo milagro económico en el este asiático. Esta vez fue por el vertiginoso ascenso en la economía mundial de un grupo de países pequeños, de un grupo de pequeños países asiáticos recientemente industrializados, más conocidos como los tigres asiáticos. Un segundo milagro del este asiático que contrastará frente a la estanflación de los años 70 por la que atravesaba Occidente. En este segundo milagro tenemos una primera banda de los cuatro tigres, así se lo llamó, a ser Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur. A lo que se sumará años más tarde, ya quizás más tarde, digamos, posterior a la crisis de 1973, una segunda banda de los cuatro tigres: Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas. Ya más recientemente, a nuestro tiempo, Vietnam también presentará un crecimiento similar. Y si sumamos el ascenso de China en el podio económico mundial, podemos observar que todas estas naciones mencionadas conforman lo que sería la región del Pacífico. Si bien esta región no constituye una región integrada institucionalmente, como lo es, por ejemplo, la Unión Europea, resulta práctico hablar de región del Pacífico. Práctico a efecto de entender y ubicar geográficamente este gran fenómeno económico de una zona que nos parece tan lejana. El Pacífico, hacia fines del siglo XX, estudiantes, se ha convertido en
uno de los principales centros de acumulación de capital del planeta, el mayor productor de manufacturas, la región comercial más competitiva del mundo, uno de los centros mundiales de innovación y producción de tecnología digital y el mercado de crecimiento más rápido de la historia reciente. Si tomamos a los países que componen los primeros 4 tigres asiáticos, resulta extraordinario apreciar cómo estas 4 economías que en 1960, sin contar con mercado interno, ni tampoco con recursos naturales o energéticos, sin tradición industrial ni una base tecnológica, estos 4 países fueron capaces de convertirse hacia 1990, o sea, hacia 1990 se habían convertido en los productores y exportadores manufactureros más competitivos del mundo. En el artículo de Stiglitz, que vamos a estudiar, algunas enseñanzas del milagro del este asiático, tratará sobre 8 países de la región del Pacífico, a ser Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Tailandia, Indonesia y Malasia. Como veremos, el autor unifica los 2 milagros que enunciamos arriba en uno solo que nos engloba. Nos introduce a Japón, nos introduce a los 4 primeros tigres asiáticos, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur, y suma 3 de la segunda banda, a ser Indonesia, Malasia y Tailandia. El rápido crecimiento económico de estas naciones del este asiático nos plantean 2 interrogantes básicos. El primero sería: ¿qué políticas y otros factores contribuyen a dicho crecimiento? Y el segundo interrogante: ¿pueden otros países en desarrollo replicar estas políticas a fin de promover un crecimiento igual de rápido? Y en este segundo interrogante uno podría plantearse inclusive si Argentina no podría entrar en otros países en desarrollo, ¿no? Nosotros el año que viene, con suerte, tendremos Historia Económica y Social Argentina, y sería interesante, ¿no?, analizar o retomar este texto cuando nosotros estudiemos en su momento el intento de industrialización que la Argentina tuvo y el derrotero económico que el país tuvo en el mismo lapso de tiempo entre 1960 y la actualidad que estamos analizando ahora con el texto de Stiglitz. Pero ya lo veremos el año próximo. Entonces, con este interrogante, ¿pueden otros países en desarrollo replicar esas políticas? De ahí sí, de este interrogante podemos entender, ¿no?, el título del artículo, ¿no?, extraer de lo posible algunas enseñanzas de estas experiencias de crecimiento económico notable. El texto se basa en estudio de casos, en datos económicos y teoría económica, y nos ofrece una lista de elementos que contribuyeron a estas experiencias económicas logradas. El artículo, en verdad, es un ensayo de interpretación. No pretende dar una fórmula y mucho menos una receta cerrada del éxito económico del este asiático. Sería ingenuo pretender difundir una receta universal para que puedan otros países en desarrollo ponerlas en práctica.
El texto busca ofrecer una explicación coherente de la experiencia de estos 8 países. Una explicación a partir de la consideración de una serie de variables y factores. Algunos de ellos el autor los llama en parte ingredientes. Van a ver en el texto este término varias veces. Y ahora voy a citar el texto, permítanme citar una frase del texto, que dice lo siguiente: dado que tales ingredientes interactúan recíprocamente y que fueron introducidos en conjunción con otras medidas, el enfoque adoptado por el Estado nacional debe evaluarse en su conjunto. De hecho, el éxito alcanzado en el este asiático se fundó en una combinación de factores, en especial la alta tasa de ahorro, concomitante con altos niveles de acumulación de capital físico y humano dentro de un contexto de estabilidad y orientado por el mercado. Un clima favorable a la transferencia de tecnología y, si bien orientado por el mercado, pero con una activa intervención estatal. Es un dato conocido que el milagro del este asiático, que en el milagro del este asiático el Estado Nacional asumió grandes responsabilidades y su rol fue crucial para promover, orientar y asegurar el crecimiento económico y la modernización tecnológica entre los años aproximadamente 1960-1990. Tengo que hacer una salvedad aquí. El caso japonés presentaría una cronología diferente al resto de los países llamados tigres. Podemos decir que Japón se anticipa al menos una década en el proceso de transformación económica con respecto a los otros 7 países analizados. Ya en las últimas 3 décadas, lo que va después de 1990, la sociedad civil y el mundo empresarial consolidado ya fueron adquiriendo la fuerza suficiente para un desarrollo más autónomo y menos dependiente de la intervención estatal. Esto ya lo podemos ver en los últimos 30 años. Pero, no obstante, debemos rescatar que la intervención estatal sistemática en la economía, así como la orientación estatal estratégica en las empresas nacionales y las multinacionales ubicadas en estos países, esta intervención estatal, esta orientación estatal estratégica, fue un factor clave para asegurar la gigantesca transformación productiva y el desarrollo económico de estos países. El muy famoso autor especialista en estos temas, el catalán Manuel Castells, para caracterizar a este Estado nacional que cumplió el papel de fuerza impulsora del desarrollo económico de estos países, recurre al concepto de Estado desarrollista. Stiglitz piensa que para explicar el éxito económico y extraer de él algunas enseñanzas, es central descubrir los denominadores comunes que comparten los 8 países. Seguramente, y esto es obvio, estudiantes, cada uno de estos países tiene su propia historia y cultura, pero no sería conveniente enfatizar en sus particularidades
para explicar la trayectoria hacia el éxito que protagonizaron estas naciones en conjunto. Veremos que el propósito del artículo es que una vez analizado el mismo, podamos nosotros conceptualizar algunas generalizaciones que integren el proceso de transformación económica y puedan brindar pautas orientativas a efecto quizás de inspirarse en ellas, o sea, de inspirarnos en esas pautas o de replicarlas, como ya dijimos, en otras experiencias de países en desarrollo. En el audio, cuando ustedes escuchen el audio, van a apreciar que para el tratamiento de este texto procederé a explicarlo siguiendo el orden dispuesto por el autor. Es decir, me voy a ceñir a respetar la estructura del artículo e iré exponiendo cada apartado de manera correlativa. Entiendo que este artículo puede presentarse como un texto complejo por la temática que trabaja y porque contiene unos términos y conceptos económicos que para ustedes, estudiantes, pueden resultar poco conocidos o desconocidos directamente. No es la intención aquí de explicar en detalle las teorías y conocimientos vertidos por Stiglitz. De hecho, vamos a poder observar que muchos o varios de los conocimientos aportados por Stiglitz en las ciencias económicas, varias de las contribuciones que Stiglitz ha hecho al pensamiento económico y en virtud a las cuales obtuvo el premio Nobel, lo vamos a ver vertidos en el artículo. Y nuestro objetivo como cátedra no es que profundicemos sobre los mismos, es que ustedes puedan distinguir y analizar los principales rasgos que caracterizaron a esta experiencia exitosa y las bases sobre las cuales, identificar las bases sobre las cuales el autor fundamenta el éxito del milagro del este asiático. Esto lo haremos como lo venimos haciendo, desde una perspectiva histórica, dado que este artículo tenemos que, en cierta forma, articularlo con lo que ya venimos viendo y lo que veremos hacia adelante, y también desde una perspectiva más general y no, digamos, en profundidad. Espero haber sido claro, creo que más o menos pude expresar lo que quería y los voy a dejar después con el audio. Suerte y los estaremos viendo.